7 minutos. En los próximos minutos nos vamos a ocupar de hablar de algunos de esos ecos que les mencionaba al principio del programa a propósito de la renuncia de la vocal del Tribunal Supremo Electoral, Dunia Sandoval. Recojo a propósito de esa renuncia, vemos la imagen de Dunia Sandoval, dos de las frases que incluyó en su carta de renuncia. Una que expresaba: fue disidente respecto a la decisión de la Sala Plena sobre la habilitación de dos candidatos debido a la colisión entre los resultados del referendo constitucional y el fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional. Una de las frases de Dunia Sandoval. Y otra de las varias que formuló en su carta, la siguiente: mi posición en el Tribunal Supremo Electoral fue minoritaria y poco atendida, pero comprometida por la democracia. Ya se ha hablado bastante en las últimas horas de este tema, pero todavía existen temas por tratar porque estamos en un año con un tiempo preelectoral y todo lo que signifique la conducta del Tribunal Supremo Electoral es importante de cara a esos comicios. Hoy nos visita la diputada Betty Yañíquez del MAS. Le damos las buenas noches y la bienvenida. ¿Cómo está, diputada? Gracias por la invitación, tener la oportunidad de un contacto directo con la población. Gracias a la masiva audiencia de este medio de comunicación. Y vamos a hablar, diputada, gracias por su presencia, a propósito del tema que mencionaba, la renuncia de Dunia Sandoval. Hay la percepción, y parece que es algo cierta, que el oficialismo ha tomado con cierta despreocupación, algo de desinterés y casi indiferencia el tema de la renuncia, cuando muchos otros sectores están preocupados de la imparcialidad y de la institucionalidad del Tribunal Supremo Electoral. ¿Cómo aprecia este panorama? Bueno, esta renuncia ya prácticamente se veía venir por algunas declaraciones de la vocal, donde ya se establece hasta como si fueran unas declaraciones políticas. El quórum se mantiene, como usted dice, a nosotros no nos preocupa porque la norma es clara y dice: cuando existe quórum, el desenvolvimiento continúa en forma normal. Consiguientemente, el hecho de que haya renunciado, existiendo otros vocales del Tribunal Supremo Electoral que han sido legalmente elegidos, están cumpliendo su papel y están cumpliendo con el país. Ahora, sin embargo, no se trata de señales con algo de alarma el hecho de que ya sean 3 los vocales que han presentado su renuncia. Los 2 primeros no dieron a conocer razones muy claras, Dunia Sandoval sí. ¿Este hecho no manda una señal de que algo no está funcionando bien al interior del tribunal? No, porque estas personas no constituyen todo el Tribunal Supremo Electoral. En su momento trabajan y ahora el tribunal está con el quórum correspondiente. Se limita la valoración entonces a que lo importante es un número de vocales antes que los problemas que puedan surgir en su interior. Yo creo que mientras se tenga un tribunal que cumpla su papel con vocales legalmente elegidos, yo creo que el pueblo tiene que estar tranquilo porque continúa el trabajo conforme corresponde. Ahora hay otros sectores que ven este fenómeno como un desmantelamiento de la institucionalidad del Tribunal Supremo Electoral, factor 1 y factor 2, quizás el más preocupante, como una ausencia de independencia que pondría en riesgo la autoridad de este tribunal para las elecciones de octubre. ¿Qué opina de estos puntos de vista? Bueno, yo creo que más que punto de vista de un sector es de la oposición. La oposición quiere hacer ver como un caso crítico, como un caso caótico, que estuviera pasando por el Tribunal Supremo Electoral, lo cual no ocurre. Conforme dije anteriormente, existe quórum y continúa el papel que tienen que desempeñar los vocales conforme corresponde. Aunque algunos podrían interpretar como un discurso contradictorio el del MAS, porque el presidente en alguna oportunidad recientemente ha dicho que alguien trata de perjudicarlos dentro del tribunal y luego otros sectores de su partido afirman que hay armonía en el trabajo del tribunal. ¿No es esto contradictorio? No, esto es una especie de representación que hace el presidente, más que todo ante la solicitud
de una buena parte del pueblo cuando reclaman con referencia a algunos hechos. Es el sentir más que todo del pueblo. Yo fui delegada adjunta en mi mesa en la Escuela Santa Rosa y he visto de que algunas personas, por ejemplo, que venían con toda la intención de emitir su voto, no lo hacían porque estaban depurados. Y le cuento que el problema era para nosotros porque estaban furibundos, estaban furiosos. Ahora también se dio el hecho de que algunas personas creyeron de que teniendo un carnet antiguo, decía somos antiguos militantes, vamos a emitir nuestro voto, van y no habían actualizado ya ellos, creían de que con tener el carnet y ser militantes antiguos esto podía continuar y no ha sido así y no han emitido su voto. Entonces lo que ha hecho el señor presidente es un poco mostrar el sentir del pueblo, la manifestación de muchas personas que no pudieron emitir su voto por estos aspectos. Además, ¿cree que contamos con un Tribunal Supremo Electoral idóneo por una parte y por otra independiente? Tenemos un padrón que prácticamente ha sido auditado por la Organización de Estados Americanos, eso sabemos todos. Consiguientemente, desde ese punto de vista, podemos ver de que es confiable, tenemos que creer en nuestras autoridades. ¿Confiable? ¿Independiente también? ¿O claro, no se anima a calificarlo como tal? Es independiente, no creo que alguno de ellos tenga una identificación política. Incluso se ha cuestionado cuando la señora María Eugenia Choque había trabajado con el expresidente de Mesa. Entonces no sé qué podemos indicar ni tildar de masismo. Ha sido viceministra incluso, pero para que vean que nosotros no consideramos esos aspectos, más al contrario, el perfil de la persona que va a estar en esos cargos. Con estos antecedentes, ¿no se considera necesario ni siquiera tomar en cuenta la posibilidad de una renovación del Tribunal Supremo Electoral como han planteado algunos sectores? De ninguna manera, porque tenemos un Tribunal Supremo Electoral que cumple con la normativa legal vigente. Entonces, para el MAS no es un árbitro que esté un poco apuntando a su favor. De ninguna manera. Hablemos ahora de las elecciones primarias. Han pasado ya algunos días después de su resultado, pero parece que estos resultados se los hubiera llevado el viento porque ha quedado poco como conclusión. ¿Comparte este punto de vista o cree que han implicado un resultado significativo para el proceso que se acerca y que concluirá en el mes de octubre? Un resultado significativo en mi criterio, porque cuando hablamos de un 4-5%, 45%, tomemos en cuenta de que estas elecciones no fueron obligadas. Si hacemos un parámetro con otros países, cuando hablamos de elecciones primarias, no tienen porcentajes superiores al 50-60%, incluso en elecciones generales en Chile, cuando vemos de que las elecciones en este país no son obligadas, el presidente Piñera sale con un más del 40% y también se muestra como una especie de musculatura ante la oposición cuando ellos no sobrepasan el 5%. Consiguientemente el MAS tiene un sitial especial porque está organizado a nivel de todo el Estado plurinacional, tiene presencia, es el único partido que ofrece un programa de gobierno que da lugar a crecimiento, como claramente se ha visto en estos 13 años, crecimiento que no lo señala esta diputada ni el MAS, sino organizaciones llamadas por ley, como la CEPAL, Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Antes éramos los últimos, ahora somos referentes en este plan. Aunque sobre el número de asistentes a la votación del domingo hay un matiz importante, el MAS sí convocó a su militancia a votar, a diferencia de la oposición que no convocó a sus militantes a votar. La oposición ya avisoraba de que su militancia no iba a asistir,
porque la poca militancia que había registrado en sus libros, porque tenían una serie de observaciones en el mismo Tribunal Supremo Electoral. Entonces es como una especie de justificativo que ponen, pero acá lo que se ve se anota. Entonces se nota la gran diferencia abismal que existe entre la oposición y, en este caso, el movimiento al socialismo. Al respecto, algunos analistas indican que el resultado de este reciente domingo será casi irrelevante para las elecciones de octubre, porque seguramente será muy probable que Evo Morales supere el 1.000.000 de votos, Carlos Mesa quizás también, y así no habrá tenido un efecto duradero en el comportamiento y en la decisión del electorado. Yo creo que de cara a las elecciones de octubre, ya el voto va a ser obligado, es diferente, tomando como parámetro el porcentaje que hemos visto el 27 de enero, que prácticamente constituye una fecha histórica, para mí una fiesta de la democracia, donde el único beneficiado es el pueblo, donde ya no va a haber un dedazo ni un patrón que tenga que elegir a los candidatos como elegían anteriormente. Es algo histórico, inédito, por eso también es un acta fundacional para el pueblo, porque las primarias vinieron para quedarse, no para pasar. Desde ese punto de vista, yo creo que es un éxito y de cara a las elecciones de octubre, yo creo que hay que ver un programa favorable a la ciudadanía, mostrarle lo que siempre le ha mostrado el MAS. Le ha mostrado una agenda que va a dar lugar a que este país siga en esa línea de crecimiento. Los propios resultados de las elecciones primarias apuntan a señalar que el mayor respaldo de los militantes del MAS a su propio partido se ha concentrado en Cochabamba, en Beni y en Pando, y no ha tenido el mismo efecto en porcentaje en La Paz, en Potosí y en Santa Cruz. ¿Le preocupa este panorama a su partido? Fíjese que en La Hollada, en La Paz, incluso se ha superado, y eso es lo que también nos alienta. El porcentaje es interesante en La Paz, ahora de que se va a trabajar justamente en estos lugares donde hubiéramos tenido una votación tal vez de alguna manera interesante, que pudiéramos ver, que pudiéramos subir en votación. Se va a trabajar en ese aspecto como partido político. A propósito de ello, y para concluir, diputada, ¿cuál va a ser el matiz de la campaña, que va a ser bastante larga para todos los partidos de aquí a octubre en el caso de su partido? El matiz es claro. Tenemos un programa de gobierno, tenemos algo que ofrecerle al país y se ha visto con resultados. No hay peor ciego que aquel que no quiera ver cómo era Bolivia antes del 2005 y ahora cómo está Bolivia después del 2005. Consiguientemente, en esa línea de crecimiento vamos a seguir trabajando con la Agenda 2025, con el compromiso de nuestros líderes, el binomio Evo Álvaro, que trabaja prácticamente sin descansar, sin tomar en cuenta horario ni fecha, prácticamente casados y comprometidos con su patria. Betty Añíquez, diputada del MAS, nos ha brindado un análisis de los recientes hechos políticos y también una perspectiva de lo que se espera para los próximos meses en cuanto a campaña electoral. Muchas gracias por su visita, diputada. La agradecida soy yo. Será hasta pronto. Muy bien, Carlos. Momento de un corte en hora 23, cuando el reloj marca las 23 horas con 20 minutos.